un país y que se vigilan entre ellos. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son estos tres poderes, cómo funcionan, y hoy día ojalá en estos minutos que tenemos alcancemos por lo menos a ver bien el poder ejecutivo, así terminamos con el legislativo y el judicial. De estas cosas yo mucho, sí, la estoy grabando, de estas cosas yo mucho he hablado ya, pero como les decía, es para concretarlo, es para que después puedan revisar el video y es para que eh, vaya quedando bien claro. Así que, como objetivo, reconocer las funciones exclusivas. Ojo con eso, los poderes del Estado tienen mucho más funciones de las que vamos a ver, pero vamos a ver solamente cuáles son las exclusivas de cada uno, es decir, del presidente y de los legisladores y del poder judicial. El poder ejecutivo, como ya hemos visto, el presidente de la República es el gobierno en sí, el presidente, sus ministros, subsecretario y todo el organigrama que tiene el poder ejecutivo. ¿Cuáles son un poco las principales atribuciones o funciones del presidente de la República en Chile? Muchísimas, muchísimas. Chile es una república presidencialista y quizá ustedes, al estar en contacto más que nunca con las noticias por últimos 10 meses bien movido que hemos tenido en Chile, han visto que el presidente de la República es la cabeza del Estado. En Chile es el jefe del Estado, es decir, representa a Chile frente a las autoridades internacionales, frente a la comunidad internacional, es el jefe de gobierno, es decir, el que dirige las políticas de Estado, es el que presenta los programas de Estado, es el que está a cargo de el gasto público, de los programas públicos, y además es el jefe de administración, es aquel que administra el Estado, concentra mucho poder. En la mayoría de los países europeos, por ejemplo, el poder de jefe de Estado y de gobierno está dividido. En los países que todavía mantienen monarquía, los reyes son jefes de Estado y los presidentes o primer ministros son los jefes de gobierno. Y el primer ministro sale del poder legislativo. Aquí el poder que tiene el presidente de la República en Chile es altísimo. Es el principal funcionario público, por así decirlo. Concentra mucho poder y esto viene de la historia de Chile desde nuestro nacimiento, ni siquiera como república, hasta en la época de la colonia. Siempre el poder ejecutivo ha sido en Chile el que concentra el poder del Estado. Y acuérdense que es un poder impersonal, es decir, no depende de la persona en particular. En este caso, el poder que tiene el presidente de la República no depende del ciudadano Sebastián Piñera, porque el mismo poder también lo tenía la ciudadana Michelle Bachelet, y hacia atrás Ricardo Lago, Eduardo Frei, Patricio Elwin, y así hacia atrás. Es el cargo de presidente de la República el que concentra este poder. Altísimo, como les digo yo, con amplias atribuciones. Pero ojo, hay algo súper importante que antes no existía en Chile, sobre todo hasta 1925, pero existe ya desde esa época y está súper bien establecido en la Constitución, que es la responsabilidad en los actos de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República es responsable por los actos de su administración. Él puede ser acusado constitucionalmente, al igual que muchos funcionarios públicos, sobre todo de los más altos, los ministros, eh, los ministros de Estado que elige el presidente pueden ser acusados constitucionalmente y también el presidente. ¿Quién lo acusa? No puede ser un ciudadano cualquiera, tiene que ser la Cámara de Diputados. Frente a actos ilegales, frente a actos ilegítimos, durante su gobierno o hasta 6 meses después de terminado, los diputados pueden acusar al presidente de la República. Si se aprueba en la Cámara de Diputados esta acusación, pasa al Senado. El Senado no investiga, el que investiga es la Cámara de Diputados. El Senado lo que hace
es actuar como los jurados norteamericanos, es decir, vota sí a la acusación o no a la acusación. Si es declarado culpable, tiene que dejar el cargo, no puede ejercer ningún cargo por 5 años, y ahí empiezan las acciones judiciales en contra de él, como ya ciudadano. Así que, si bien tiene mucho poder, y la idea de decirle esto de la responsabilidad de los actos de gobierno es que es fiscalizado en Chile. No es que por 4 años que dura el poder presidencial, el mandato presidencial, no quiere decir que por 4 años pueda hacer lo que quiera. Aparte de respetar las leyes en un Estado de Derecho como cualquier ciudadano, puede ser también fiscalizado por otro órgano del Estado, en este caso la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son atribuciones que solamente tiene el presidente de la República? Como les decía al principio, tiene muchas más, pero estas son las que solamente tiene él. Y entre estas están nombrar y remover a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los intendentes, gobernadores, embajadores, representantes internacionales y otros cargos de confianza. Por eso el presidente maneja mucho poder, porque cuando él asume su mandato, elegido democráticamente, distribuye una red de poder a través del Estado chileno que llega desde Arica a Punta Arenas e incluso en la representación internacional. Por lo tanto, él asume el poder, yo voto por Sebastián Piñera, yo voto por Michelle Bachelet, pero sé inmediatamente que al votar por ellos viene detrás todo un aparataje de cientos de funcionarios que van a gobernar con él. Además tiene el poder de nombrar a otros poderes del Estado, como los ministros de la Corte Suprema, al fiscal nacional, a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, al director general de Carabineros. Eso sí, como dice ahí con negrita, con acuerdo del Senado. El Senado le propone nombres, él elige uno y el Senado vota a favor o en contra de ese nombre. No es que tampoco pueda votar por quien él quiera. Si no tiene la mayoría en el Senado, tiene que negociar por ese nombramiento de cargos que son súper importantes. O sea, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de la Corte Suprema, fiscal nacional, contralor general de la República, son cargos bien importantes en Chile. Lo que estamos viviendo ahora, el presidente tiene la facultad exclusiva de decretar los estados de excepción constitucional. Es decir, suspender durante un periodo determinado ciertas garantías y derechos constitucionales que vimos en la clase pasada. ¿Cuáles eran esas garantías y derechos constitucionales? Es un listado largo. Antes, hasta el año pasado, lo veíamos uno a uno y estudiábamos uno a uno en historia en cuarto medio, pero ahora como se redujeron las horas de historia, no las vamos a ver. Pero sí hay estados de excepción constitucional y eso los declara el presidente de la República. Y puede limitar derechos constitucionales. Por ejemplo, ¿qué nos están limitando ahora? Lo hemos visto todo el año, la libertad de movimiento. No podemos llegar y salir a la calle. ¿Qué nos están limitando? La libertad de reunión. No podemos hacer reuniones en estos momentos públicas o de carácter privado con más de 10 personas. O sea, hay una limitación de nuestros derechos y la decide el presidente de la República. Puede indultar a condenados a ciertos delitos. Eso también es importante. Generalmente los presidentes de la República, y esto es histórico, chiquillo, no es solamente con los últimos, siempre ha sido así. El último día de su mandato o el penúltimo día de su mandato firman una lista como de 50, 100 indultos. De todos los que le llegaron durante su mandato, ellos al último día la firman, como entre comillas para no hacerse muy responsables de quien indulte. Pero hacen un indulto que van, hemos tenido casos desde violador a los derechos humanos, pasando por narcotraficantes, hasta de delitos más comunes de robo o homicidios, pero hemos tenido casos de indultos. Y lo otro que puede hacer el presidente de la República es convocar a plebiscito, que es lo que hizo a través de, sabemos, una presión social y del Poder Legislativo, pero es lo que hizo el presidente actual en el mes de noviembre del año pasado, plebiscito que íbamos a tener en abril, pero por el tema de la pandemia ahora va a ser en octubre, y quizás, probablemente,
haya un nuevo cambio de fecha para que se den las condiciones sanitarias para tener un plebiscito normal, dentro de lo que se puede. Y esto es fundamental, chiquillo, y va a ir de seguro en la prueba, no tengan ninguna duda, es que en Chile el presidente de la República está a cargo del Poder Ejecutivo, pero además es colegislador. Es decir, él puede presentar proyectos de ley al Congreso, a los diputados y senadores. En 2 áreas, solamente él puede presentar proyectos de ley, que es la división administrativa del país, es decir, el número de regiones y cómo se dividen, y en el presupuesto del Estado. Este punto es fundamental para entender el presidencialismo en Chile. Ejemplo, ustedes han visto quizás en las noticias que en estos momentos se está discutiendo un proyecto de ley para que en el periodo de emergencia, de pandemia, se alargue el postnatal, para que las mujeres que en estos meses han sido madres no tengan que volver a trabajar cuando se les acabe el postnatal, y obviamente en este periodo de pandemia puedan extender su licencia y cuidar a su hijo recién nacido, porque no hay sala cuna, porque no se la pueden ir a dejar al abuelito, porque no se la pueden ir a dejar al tío, porque estamos en un periodo de pandemia. Se ha discutido mucho este proyecto porque muchos están diciendo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque va a generar un gasto para el Estado en el caso de las mujeres que tengan FONASA. Es decir, que FONASA, que es un organismo del Estado, va a tener que pagar esas licencias por el tiempo que dure la pandemia, ese postnatal. Como eso genera en FONASA, que es un organismo de Estado, un gasto, entonces dicen es inconstitucional porque el presidente es el único que puede enviar ese proyecto de ley. Y es un proyecto de ley que nació en la Cámara de Diputados, que se decretó inconstitucional el proyecto por el Senado, pasó hace poquitos días, ayer o antes de ayer, a comisión mixta, se aprobó en comisión mixta y ahora vuelve a ser discutido en las cámaras. El presidente, en el caso que igual aprueben esa ley, tiene la capacidad de vetar la ley, es decir, devolverla al Congreso y no promulgarla. Eso es un poder casi absoluto que tiene el presidente de la República. No solamente poder legislar en algunos asuntos particulares de suma importancia, como son los que generan gastos para el Estado, sino que además, si el Poder Legislativo le insiste, bajo sus mecanismos legales, en aprobar una ley y la aprueba, él la puede vetar, es decir, no firmarla, no promulgarla y devolverla para que se vuelva a discutir y con una mayoría más alta tenga que ser aprobada. Es decir, el presidente de la República en Chile finalmente es un mini rey. Tiene demasiado poder en Chile. Insisto, chiquillos, el presidente de la República como cargo no es algo exclusivo de Sebastián Piñera ahora, lo han tenido los presidentes de la República desde tiempo histórico, ni siquiera solamente con la Constitución del 80, venía desde antes. Pasemos al poder legislativo para que vayamos un poquito cerrando. Por último, algunos requisitos. El poder legislativo, ustedes saben, es el Congreso Nacional, que en Chile está compuesto por 2 cámaras, por eso es bicameral. Por un lado el Senado, por otro lado la Cámara de Diputados. Son ellos, su principal función, como dice ahí abajo, concurrir a la formación de leyes, es decir, presentar proyectos de ley o recibir los proyectos de ley del presidente, discutirlos, rechazarlos o aprobarlos. Esa es como la gran función del Congreso Nacional, aprobar o rechazar leyes, pero exclusivamente, porque el presidente también puede aprobar algunas leyes, ojo, sin pasar por el Congreso, que son los que se llaman decretos leyes. Ahí es otro tema que ya es más para los que estudian Derecho, pero también el presidente tiene más atribuciones aún, de saltarse al Congreso para algunas leyes. ¿El Congreso Nacional en qué tiene atribuciones exclusivas? Puede aprobar o rechazar los tratados internacionales.
Si el presidente de la República firma un tratado internacional con otro país, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. No puede ser, ahí le limita en algo que sea el poder al presidente. Y además, también puede decidir sobre los estados de excepción constitucional que dicta el presidente, los que les nombraba al principio. En el que estamos ahora es el estado de emergencia. Ese es el que en el fondo, como se ve ahí, que está más a la derecha, es como el más suavecito. El peor es el estado de asamblea. Ese es lo mismo que decir estado de guerra. El estado de asamblea es cuando estamos en guerra con otro país. El estado de sitio es cuando estamos en guerra interna. Casi una guerra civil. El estado de catástrofe es, bueno, parecido a lo que estamos viendo, pero se usa más para el tema de los terremotos, de los aluviones, de las inundaciones. Y el estado de emergencia, que lo decretó al principio del estallido social y lo volvió a decretar ahora en marzo, cuando partió el tema de la pandemia en Chile. De izquierda a derecha de su pantalla, desde el estado de asamblea, es ahí, en el estado de asamblea, donde más se pueden limitar derechos de las personas. Ahí puede encarcelar personas, puede mandarlas relegadas a otro lugar del territorio, puede detenerlas por mucho tiempo, más de lo que dice la justicia en tiempo normal. Ese es el peor en cuanto a las libertades y garantías constitucionales. Y el estado de emergencia es el más suave. Puede limitar solamente lo que está limitando ahora: la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento. Cámara de Diputados. Son 155 diputados elegidos democráticamente por votación directa. Cada 4 años, porque duran 4 años en el cargo, es que se eligen los diputados en Chile. Y hasta ahora pueden ser reelegidos sin límite. Es decir, ya tenemos diputados que llevan desde que se inició la democracia siendo diputados. Eso fue hace 30 años. Es decir, han sido prácticamente elegidos por 7 periodos seguidos y ya van por un octavo. ¿Por qué puse eso acá? Porque nuevamente la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una ley, ya no es proyecto, ya la aprobaron, que limita la reelección de cargos públicos. Y hace exactamente 29 días se la mandaron al presidente para que la firmara y la promulgara. Y el presidente tiene máximo 30 días para hacer eso. Y llevamos 29. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana el presidente no la firma, quiere decir que la vetó. Y va a tener que volver a ser discutida y aprobada por una mayoría aún mayor. Así que ahí tenemos otro caso en que el presidente de la República en estos momentos está haciendo uso del poder que tiene de vetar una ley. Si yo quiero ser diputado, primero tengo que ser ciudadano. La semana pasada, en la clase de la semana pasada, que ya está en YouTube, vimos cuáles son los requisitos para ser ciudadano, ¿cierto? Haber nacido en Chile o en el extranjero, siendo hijo o nieto de chileno, o de un chileno que esté afuera y esté bajo el servicio del Estado, como un embajador, un cónsul, etcétera, etcétera, pero tiene que ser ciudadano, es decir, con derecho a sufragio. Haber cursado la enseñanza media y ser mayor de 21 años. Básicamente eso es lo que se exige para ser diputado, nada más. Nada más. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, es decir, que nadie más que ellos pueden hacer es fiscalizar los actos de gobierno. Ellos pueden adoptar acuerdos, ellos pueden llamar a los ministros de Estado a que den explicaciones de lo que están haciendo, y además, en el punto 2, pueden acusar al presidente de la República, a generales, almirantes de las instituciones, me faltó ahí, de las Fuerzas Armadas, a los ministros de Estado, a ministros de la Corte Suprema, etc. Aparte de legislar la Cámara de Diputados, su principal atribución es fiscalizar. Fiscaliza a los otros órganos del Estado, porque uno como chileno, que trabaja todo el día, que estudia todo el día, no puede andar fiscalizando a un poder del Estado.
porque no tiene tiempo, porque no tiene los recursos, etc. ¿Quién está a cargo de fiscalizar entonces a los poderes del Estado? La Cámara de Diputados. Esa es su gran función, aparte de legislar. Pasemos al Senado. 43 senadores elegidos también por votación directa. A diferencia de los diputados, duran 8 años en el cargo. Pero se eligen en periodos cada 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad del Senado se renueva cada 4 años. Las próximas elecciones son en noviembre del próximo año. De los 43 senadores, 22 tienen que ir o dejan o cumplen sus 8 años. Y otros 21 llevan solamente 4 años. Es decir, se eligen cada periodo de 4 años la mitad, pero dura cada uno 8. Atribuciones del Senado, exclusivas de ellos, las acusaciones que se realizan a la Cámara de Diputados, yo les dije, actuaba como juez, y además, como exclusivo, si el presidente, por cualquier motivo, necesita salir del país por más de 30 días, tiene que pedirle permiso al Senado. Obviamente, ahora que estamos en tiempos de pandemia, casi ningún presidente del mundo sale de su país, pero si el presidente quisiera hacer una gira internacional, puede durar 5, 10, 15 días, 20 días. Pero si va a estar más de 30 días afuera, tiene que pedirle permiso al Senado. Lo mismo si quiere salir los últimos 3 meses de su gobierno. Esto se usa sobre todo para que si algún presidente se quiere arrancar cuando le queda poquito en el poder, no pueda. Tiene que pedirle permiso al Senado para salir del país. De hecho, el Senado ha usado ese poder. A 2 presidentes ya el Senado, a Frei Ruiz Tagle y a Ricardo Lagos, no los dejó salir en los últimos 90 días de su mandato. Y requisitos para ser senadores, para que terminemos hoy día, ser ciudadano, igual, haber cursado la enseñanza media, igual que los diputados, pero aquí ya no son 21 años, son 35 años de edad. Haber cumplido, igual que el presidente de la República. Para ser presidente de la República hay que haber cumplido 35 años de edad. Como dato curioso, porque ya después viene lo del poder, a ver, déjenme ver bien, chiquillos. Después... ya, para que terminemos. Súper importante, sobre todo en estas fechas, nuevamente, por eso se los coloqué, declarar la inhabilidad del presidente de la República. El Senado, en casos bien específicos, puede exigir, por ejemplo, exámenes médicos al presidente de la República. Ayer salió publicada una editorial de un diario digital que se llama El Mostrador, que ponía en duda la capacidad física y mental en estos momentos del presidente de la República, por los tics que a veces se le notan, por unos movimientos, una rigidez en los brazos, por decisiones que ha tomado últimamente. Una editorial de un diario puso el tema ayer en la palestra, digamos. El Senado es el único que tiene la atribución de pedirle al presidente explicaciones respecto a su salud. Por lo tanto, puede inhabilitarlo en el cargo. Y lo otro, aprobar la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, que era lo que lo hacía junto con el presidente de la República. Ya, y después vamos a seguir con el Poder Judicial, que lo vamos a dejar para la otra semana